Odio la guerra solo como un soldado que la ha vivido puede hacerlo. Solo como alguien que ha visto su crueldad, inutilidad y estupidez. Así lo dijo Dwight Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas en el día D. Así pensamos muchos. Y sin embargo, a pesar de la masacre y la destrucción insensata, surgen ejemplos de valentía, fortaleza, tenacidad, que nos muestran el lado bueno de la humanidad. En esta serie rendimos homenaje a aquellos guerreros, hombres y en ocasiones mujeres que han contado sus historias a través de los siglos. Ya sea librando una batalla o defendiendo una causa perdida. Ellos siguieron el destino del guerrero. El destino del guerrero. Episodio 6. Tamerlán, el mensajero mongol. Primera parte. Una horda aterradora. Los guerreros mongoles fueron más temidos que cualquier otro tipo de guerreros. En sus ataques, los mongoles eran muy despiadados. ¿Cómo debió ser luchar junto a estos hombres tribales de la gran estepa? O haber formado parte de uno de los mayores ejércitos de la historia, la Horda Mongola. Kanubish, ese era su nombre. Fue uno de esos guerreros, un soldado de caballería con una infancia difícil, incluso para los estándares mongoles. El nombre Kanubish significa no humano, alguna vez popular entre los mongoles, ya que se creía que protegería al niño de espíritus malignos. Kanubish fue un huérfano cuya infancia transcurrió entre parientes lejanos. Tuvo un comienzo difícil, en una era difícil. En algunos aspectos, su historia se parece a la del más grande de los guerreros mongoles, Genghis Khan, que vivió 180 años antes de la era de Kanubish. A diferencia del gran Khan, Kanubish no está destinado a la gloria ni a la fama, pero es un integrante de la enorme pero intrincada maquinaria de guerra mongola. Los mongoles fueron el pueblo más despiadado que tal vez haya existido. Creo que como clase guerrera, como guerreros, no daban el más mínimo valor a la vida humana. No tenían consideración por nadie. Si dejabas de resistir, morías. No les importaba nada. En ocasiones, cuando llegaban a un pueblo y decidían saquearlo, le pedían rescate a los artesanos y a todo aquel que horneaba pan o podía hacer cualquier cosa. Eso les daba alguna ventaja, si no, tan solo los asesinaban. El grito de Genghis Khan de alimenten a los caballos podría parecer inofensivo, pero esas mismas palabras eran la señal de los ejércitos mongoles para masacrar, raptar y saquear a una población civil. En esa época, casi no existía población civil masculina en Mongolia. Casi todos los hombres mongoles eran soldados o apoyaban al ejército de alguna manera. Ser un guerrero era una forma de vida,
y era muy disciplinada. En los siglos XII y XIII, los grandes khanes del Imperio Mongol forjaron el mayor imperio que el mundo jamás haya visto y que quizás nunca más verá. La caballería mongola era la vanguardia de los ejércitos de ese imperio, sembrando el terror en los corazones de sus enemigos durante más de 150 años. Su ferocidad fue legendaria. Pero cuando se profundiza sobre la historia de los mongoles, notamos que de hecho eran mucho más sutiles y complejos. Los mongoles triunfaron gracias a su disciplina, su rapidez y disciplina, y por el terror que inspiraban. Luchaban en pequeños grupos de una caballería que se movía rápido. Era un ejército muy profesional. El nombre horda proviene de la palabra mongola ordú, que de hecho significa campamento. Creo que tal vez de allí provino la idea de la horda. Pero eran una fuerza en extremo disciplinada. Y de nuevo pueden haber parecido una enorme horda, una masa, pero en realidad trabajaban en pequeños grupos, a veces independientes, que podían reunirse cuando la ocasión lo requería. Reconocida por su ferocidad, la caballería mongol atacaba con gran velocidad y eficacia devastadora. Con arcos y flechas, estos simples guerreros que luchaban durante el invierno, a diferencia de los perezosos europeos, fueron la fuerza de combate que encabezó la conquista del más vasto imperio de toda la historia universal. Los europeos los llamaron demonios cuando se enfrentaron a ellos por primera vez en el siglo XIII. De hecho, los ejércitos europeos no eran ajenos a la barbarie, pero ninguno fue más violento que los mongoles, que masacraron a millones en sus conquistas. Al observar las sociedades militares en la historia y lo efectiva que fueron algunas, su éxito se atribuye no solo a que invadían, saqueaban y asesinaban, sino que, al igual que los romanos, se expandían. Los otomanos hicieron lo mismo, pero los mongoles gobernaban bajo el terror. Arrasaban, llegaban a un lugar, tomaban todo lo que no estaba atado o clavado, prendían fuego a todo, los mataban a todos y se marchaban. Y hubo un tiempo en el que nadie gobernaba algún lugar o entraba en alguna zona, incluso si los mongoles no estaban, pues temían quedarse en dominio mongol y que estos volvieran. No cabía duda. Para cabalgar como soldado mongol, Kanubish tendría que ser un asesino entrenado dispuesto a cometer lo que hoy serían considerados crímenes de guerra. Pero no olvidemos que eran tiempos de guerra. Aquí hablamos de la Edad Media, que fue un periodo de ferocidad desde nuestro punto de vista. Sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de que los mongoles eran capaces de destruir ciudades enteras y matar a todos allí, si la ciudad no se rendía antes de la batalla. Eso era algo habitual, algo que era en cierta forma usual, incluso para los guerreros europeos. Ellos fomentaron esa reputación a propósito. La fomentaron. ¿Por qué? Porque era un método de ser cruel para ser amable. Las personas sentían tanto miedo, tanto terror, que de hecho a menudo se rendían sin luchar. Los mongoles fueron grandes maestros de la guerra psicológica, además de la guerra física. Una historia sobre la ferocidad de los mongoles que persiste es la de las pirámides de cráneos de sus enemigos decapitados que se dice que ellos construyeron. La historia sobre las pirámides de las Torres de Calaveras es una historia real, pero de hecho se aplica a Tamerlán. Tamerlán a menudo se asocia o se relaciona a veces con los mongoles, pero a decir verdad, era de una época diferente y con ejércitos diferentes. Subió al poder después de la caída de Genghis Khan, luego que su imperio se derrumbó y su objetivo era recrear el imperio de Genghis Khan, y fue conocido por su crueldad, su ferocidad y por esas torres de cráneos. Según lo que está documentado, él apiló 55,000 cráneos justo después de invadir la India. Trajo consigo unas 55,000 carretas de gemas, joyas, oro y todo tipo de cosas. Pero para hacerlo, mató a un enorme número de personas.
Tamerlán capturó al sultán otomano Bayezid I y comenzó a hostigarlo. Bayezid, al final, golpeó su cráneo hasta que sus sesos se derramaron, suicidándose, lo que se consideraba, para un sultán otomano, la mayor de las humillaciones. Y Tamerlán pareció no haberse molestado en absoluto, solo lo enterró en el camino, nada más. Las hordas mongolas mantuvieron su reputación salvaje y feroz durante más de 250 años. ¿Pero qué hacía a estos certeros arqueros a caballo guerreros tan eficaces? ¿Cómo pudo un ejército relativamente pequeño de soldados a caballo y a pie de las estepas de Eurasia conquistar la mayor parte del mundo conocido? La clave del éxito de los mongoles para construir su vasto imperio fue su relación única con el animal que era el centro de su cultura y su modo de vida: el caballo. Su principal medio de transporte era el caballo y, de hecho, ni siquiera un caballo grande, tal vez un pony. Eran más bien pequeños y los mongoles desarrollaron una sociedad alrededor de ellos, en especial una sociedad militar en torno a ellos. Cada guerrero tenía al menos 3 o 4 que llevaban consigo y cambiaba de montura si así lo requería. Podía comerse el caballo si éste se extenuaba y se moría. Bebía la leche de la yegua cuando tenía sed y usaba la montura para preparar su comida. Colocaba la carne cruda entre el caballo y la silla y seguro no era la comida más deliciosa, pero al parecer así sobrevivía. Por lo que fue una sociedad que cambió, una sociedad militar que cambió el mundo. Se dice que los niños podían montar a caballo antes de que aprendiesen a caminar. No sabemos si eso es cierto, pero muy bien podría serlo. Así que creo que esto, combinado con su disciplina, explica por qué eran tan eficaces. Pues bien, ellos también eran conocidos por sus arcos pequeños y potentes, los que podían disparar hacia atrás, podían girar en su montura y disparar detrás de ellos. Era un arte que podían haber aprendido desde muy jóvenes. Es probable que no haya habido ningún jinete de caballos en el mundo que pudiera estar a la altura de un guerrero mongol. Los mongoles tenían pequeños ponis. Sabían cómo pastorearlos, sabían cómo arrearlos, cómo alimentarlos durante la marcha y lo que debían comer. Sabían cuánta agua necesitaban y también cómo aprovechar cada faceta del caballo cuando estaba vivo y cada faceta cuando moría. Los comprendían. Los romanos, como sus precursores los hunos, tomaban a hombres y a caballos como uno, no como individuos separados. Y creo que los mongoles tomaron esa misma idea más tarde. Podemos hablar de caballeros y sus caballos, o de cualquiera y sus caballos, pero no sobre cómo era un mongol con su caballo. Podía vivir sobre ese caballo, dormir sobre el animal, disparar flechas desde el lomo de ese caballo. Podía realizar incursiones de caballería con ese caballo. También sabía cuándo apearse, pastar y dormir junto a él. Los caballos mongoles eran resistentes, tenaces y veloces. Cada jinete mongol tenía 4 o incluso más caballos y los cambiaba durante una campaña. Es decir, no montaban otros caballos hasta que se cansaran. Esto significaba que el ejército mongol podía moverse incluso más rápido que cualquier otra fuerza de combate de la época, cubriendo a menudo de 100 a 160 kilómetros diarios. El mongol era un guerrero, pero también un nómada. Los nómadas en general suelen tener un estilo de guerra particular. Claro que usaban sus caballos, lo que significa que eran guerreros a caballo. Ellos podían moverse de un lugar a otro con una gran velocidad. Usaban arcos o lanzas, por lo cual bien podían sorprender a sus enemigos. Ellos podían luchar, podían fingir que huían de la batalla, pero por el contrario eran capaces de girar con rapidez y sorprender al enemigo con un impacto repentino, incluso luego de un periodo prolongado de haber huido. Los campamentos, los ordús, eran más bien ciudades móviles.
Juvaini, el historiador persa, es conocido por su prosa. Escribió una historia sobre Genghis Khan, fue un testigo ocular. Pero el punto sobre Juvaini es el siguiente, que él aprendió de su arrogancia, aprendió su sofisticación en el Orduz mongol, en los campamentos. Fue criado en un campamento mongol. ¿A qué se debió esto? A que en los campamentos vivían representantes de todas las familias principales, así como sus hijos e hijas. Más bien eran rehenes, en efecto, pero vivían cómodos. Bien. ¿Te alegra eso? Sí. Ahora, gente. Sí. Sí. Segunda parte. La vida en la gran estepa. La historia y los pueblos son siempre más complicados que los estereotipos. Si viajamos a la Mongolia de hoy y dejamos a la moderna y desarrollada capital, Ulan Bator, atrás, veremos muchos mongoles de las zonas rurales que aún llevan un estilo de vida nómada o seminómada de las praderas, con familias que viven juntas en grandes tiendas circulares, conocidas como yurtas. Se desplazan todo el tiempo con sus rebaños, en busca de tierras con pastos frescos. Los mongoles que viven en este duro entorno, pero pintoresco, no lo cambiarían por toda la riqueza de la civilización moderna. Tal vez deberíamos sentarnos alrededor de una hoguera en la gran estepa y beber vodka mongol de leche bajo un manto de estrellas para comprenderlo. Hoy, el enemigo más mortífero de los mongoles puede ser el avance transgresor del mundo moderno, pero ha sido así durante casi 1000 años. Kanubish lo comprendió así y vivió hace más de 800 años. Algunas personas nacen solitarias. Él fue una de ellas. Sin embargo, nunca estuvo solo del todo. Casi siempre uno de sus caballos lo acompañaba. Lo que sitúa a los mongoles en la cima de las sociedades guerreras es tal vez que desde su nacimiento hasta su vejez se organizaban como un ejército, incluso en los aspectos simples y habituales de su vida. En realidad, se les enseñaba a luchar desde su infancia. Kanubish había sido entrenado desde su niñez para luchar, cabalgar y disparar. Disparar flechas a caballo era la característica definitiva de un guerrero mongol. ¿Pero qué arma usaba en combate cuerpo a cuerpo? Los mongoles eran excelentes arqueros a caballo, así se les conocía. Todos los mongoles esteparios eran muy buenos arqueros a caballo. Los mongoles podían ser capaces de girar en su montura y disparar desde la parte trasera del caballo. Así la cabeza del caballo no se les interponía. Esto les permitía ser muy precisos. También les permitía seguir disparando flechas mientras el caballo cabalgaba. Eso daba a los mongoles una ventaja sobre cualquiera que se quedara en una posición o que no fuera tras ellos para atacarlos. El arco nómada era un arma interesante. Era mucho más corto que el arco largo europeo. Desde luego, era necesario que el arco fuera más corto para poder usarlo como un arma montada. Los nómadas eran capaces de luchar, incluso a sus espaldas, porque podían mantenerse en sus monturas y disparar de ese modo, lo que era clave, por ejemplo, en sus fugas fingidas. Los ejércitos mongoles tenían unidades de caballería pesada que, al igual que sus homólogos europeos, portaban lanzas y usaban armaduras metálicas, espadas y dagas para el combate cuerpo a cuerpo.
Pero los arqueros a caballo, que consideramos la caballería mongola, usaban una armadura ligera. Estos guerreros solían llevar ropa interior de seda, y era debido a que si les disparaban con una flecha, la seda no la detendría por completo, pero la absorbería, y así la punta de la flecha no cortaría la seda y sería fácil retirarla de esa ropa de seda. Y si quitaban la seda, también retirarían parte de la flecha. De esa manera, limitarían el daño causado. Vestían con seda y la empleaban bien como armamento defensivo. Aunque no podía competir con muchas de las armaduras de hierro que existían en ese momento, aún tenía una gran capacidad de detener una flecha antes de penetrar y evitar que la herida se contaminara y se infectara. Conocemos historias interesantes sobre mongoles que vivieron mucho tiempo luego de sufrir heridas graves que los hubieran matado. Creo que una conclusión a la que han llegado los historiadores es que la seda les ofrecía, además de una buena resistencia, una mayor higiene. Como una forma de afinar sus destrezas de combate y recolectar carne para un gran festín, los mongoles cada año organizaban una cacería de invierno que reunía a miles de jinetes. Cualquier guerrero que no lograra matar a un animal podía esperar ser sometido al escarnio. Kanubish se muestra confiado cuando acude a su primer Nursh. Durante la caza utilizaban ciertas tácticas militares y aprendían a luchar de esa manera. Debían tratar de rodear a los animales y si algún guerrero permitía que algún animal escapara, significaba que sería castigado con severidad. De esta manera se entrenaban para las batallas. La gran cacería de invierno, o Nursh, era una actividad cruel, pero Kanubish estaba orgulloso de haber participado. En el Nursh, donde también participaban todos los mongoles, formaban un círculo. Podían ser cientos de kilómetros de diámetro. La idea era capturar todas las reses, a todos los animales dentro de ese círculo. Lo hacían reduciendo poco a poco el círculo, que tenía cientos de kilómetros. Despacio, paso a paso, reducían el círculo y empujaban a todos los animales adentro, hacia el centro. Esto requería inteligencia. Debían enviarse señales entre sí sobre dónde se agrupaban los animales. Así, aprendían muchas destrezas. Y de ese modo, esto duraba días y días, empujando a esos animales hacia el centro. Se dice que cuando el círculo se reducía a tan poco espacio, los animales se desesperaban, enloquecían. Pero no se les permitía matarlos. Solo cuando el comandante ordenaba detener el Nursh, el capitán podía, o la persona de mayor rango, matar a un animal. Y entonces ellos realizaban un festín sangriento y los animales, era obvio, se reservaban para el invierno. Una noble tradición que ha sobrevivido a lo largo de generaciones es la caza con el águila. El vínculo entre el cazador mongol y el águila aún hoy es tan fuerte como entonces. Algunas cosas no cambian. Hace 900 años, los mongoles eran una raza guerrera cuyas principales preocupaciones eran la caza, la supervivencia y la lucha entre sí. La estepa mongola no tenía verdaderas fronteras y los mongoles no respetaban ninguna. Creían que su destino era conquistar el mundo. Tercera parte. Genghis Khan. Pero si iban a conquistar el mundo, necesitarían un líder. Llegada la hora, surge un hombre, dicen los versos. Genghis, también conocido como Chingis, Genghis o Jingis. El nombre original era Temujin y fue uno de los conquistadores más famosos. Nacido en 1162,
Todo tipo de leyendas se han tejido alrededor de Genghis Khan, como la historia de que nació con un coágulo de sangre en su mano, como señal de lo que vendría. Al igual que Kunović, Khan tuvo una dura infancia. Nació como el hijo de un jefe mongol Iaka. Cuando tenía 10 años, su padre fue envenenado y su madre secuestrada. Genghis se convirtió en jefe, pero la tribu lo abandona. Y por un tiempo se ve forzado a usar su ingenio para sobrevivir, buscando raíces y robando ovejas para poder demostrar a la tribu que era digno de liderarla. Una de las cosas que relata la historia secreta de los mongoles es que Genghis tuvo una vida dura de niño. La madre de Genghis Khan fue secuestrada. Luego tuvo problemas con sus hermanos. Bien, los mongoles siempre tenían problemas con sus hermanos. De hecho, los propios hijos de Genghis tuvieron problemas y los nietos tenían problemas entre sí. Su familia fue deshonrada y exiliada de la tribu. Ese podría haber sido el caso. Tal vez podría haber sucedido a otras personas, pero el hecho de que todas estas cosas se le ocurrieran a Genghis y sin embargo se sobrepusiera a ellas le da un origen a la historia que no se diferencia de aquellas que incluso hoy en día nos tocan el corazón. Debió tocar el corazón de muchas personas con las que se encontró y que pensaron, bien, puedo confiar en él, debo seguirlo. Observen lo que ha logrado, miren cuán lejos ha podido llegar. La primera gran hazaña histórica de Genghis Khan fue unir las tribus enfrentadas de la Gran Estepa en una Mongolia unificada. Antes de 1206, las diversas tribus, los mongoles, los tártaros, los naimanos, los queraitas, todas esas tribus turco-mongoles se pasaron la vida peleando entre sí. Y Genghis Khan los unió, disolvió todo el sistema tribal y sorprendentemente tuvo éxito. Abolió esas tribus y por eso se convirtieron en mongoles. Dividió las diferentes unidades de 10. 10 hombres estaban bajo el mando de un líder de 10. Esos líderes de 10 estaban bajo el mando de un líder de 100. Esos líderes de 100 estaban bajo el mando de un líder de 1000, hasta llegar a los líderes de 10,000. Esa era la élite, elegidos por Genghis Khan, cuya lealtad era incuestionable, la de los líderes de 10,000. Una vez que esta difícil misión fue cumplida, Genghis se dedicó a extender su imperio a Persia y China. Supervisó el primer encuentro victorioso de los mongoles con los rusos. El Khan era un genio militar a la altura de Alejandro Magno o Napoleón. El genio militar de Genghis Khan podía adaptarse a las condiciones cambiantes. Cuando emprendió su camino de conquistas, casi todas sus tropas eran de caballería. Funcionaba cuando se trataba de derrotar a otros ejércitos nómadas como las tribus mongoles rivales. Pero cuando se adentraron en China, comenzaron a encontrarse con el problema de asediar y penetrar en las ciudades. Genghis Khan capturó ingenieros enemigos y les ofreció una de dos opciones: muerte lenta y dolorosa o servir en el ejército del Gran Khan. Cuando se trasladaron a China tenían muy poca experiencia en la guerra de asedio, pero aprendieron. ¿Por qué? Porque incorporaron a otros ejércitos, a otros pueblos. Poco tiempo después, los mongoles comenzaron a asediar grandes ciudades, usando lanzapiedras, torres de asedio, catapultas, aceite quemado y toda la maquinaria y técnicas de guerra de asedio. De este modo pudieron capturar Zhongdu, o como mejor la conocemos hoy en día, Beijing. Más tarde, el emperador Jing Aizong se suicidó antes de ser capturado por Genghis Khan. Todo el mundo estaba viendo las consecuencias de tentar a la horda mongol. Al final,
Gengis Khan gobernó un imperio que se extendía desde el noreste de China hasta el mar Caspio. En total, unos asombrosos 28 millones de kilómetros cuadrados. Pero todo tiene su final. Poco después de haberse caído de su caballo, Gengis Khan murió en 1227 de una hemorragia interna. Incluso sin su líder, los mongoles fueron capaces de continuar su tradición guerrera. Fueron tan inteligentes como para saber que no lo sabían todo. Copiaron el arte de la guerra de los persas o de los chinos. Fue a través de ellos que conocieron la pólvora. El precio de eso, por favor. Los historiadores se han resistido durante mucho tiempo a concederles a los pueblos nómadas el mérito de usar y difundir la pólvora. Pero al parecer, los únicos intermediarios entre el este y el oeste fueron los mongoles. Los historiadores han analizado bien esas campañas de principios del siglo XIII y han reconocido que los mongoles sí utilizaban armas con pólvora. Las usaban como bombas muy rudimentarias. Las empleaban como lanzallamas, por ejemplo. Y con bombas rudimentarias, bombas no muy eficientes. Intentaron, por ejemplo, poner estas bombas debajo de las paredes y hacerlas explotar. Aun cuando no eran tan eficientes, en realidad, la pólvora comenzó a ser utilizada y los mongoles comenzaron a usarla. Con la pólvora, los ejércitos mongoles se volvieron aún más temibles. Sí, feroces a toda costa, pero también expertos en sus tácticas. Hábiles jinetes de caballería, los mongoles eran capaces de todo tipo de maniobras rápidas y ágiles que tomaban a sus enemigos desprevenidos. Estas maniobras incluían emboscadas, incursiones y ataques en oleada. También estaba la llamada retirada fingida, en la que los mongoles fingían la derrota y huían. El enemigo los seguía y era conducido a una emboscada. Una de sus tácticas más conocidas eran las retiradas fingidas. Y esto funcionó una y otra vez, y se hicieron famosos por ello. A menudo fingían rendirse, no se rendían, tan solo se daban la vuelta y huían, y sin fallar, eso resultaba. Así, los ejércitos los seguían, los llamaban cobardes, y claro, era una buena táctica. Solo trasladaban la batalla a un lugar distinto, más ventajoso para ellos, y entonces de pronto regresaban y emboscaban al ejército que los perseguía. Claro que este tipo de giros inesperados como parte de su estrategia de batalla se basaban en fuentes de información confiables. La misión en la vida de Qanubish era formar parte de la red de inteligencia de los mongoles del siglo XIII. Los mongoles desplegaron redes de exploradores y espías. Hombres como Qanubish eran vitales. Antes de planear un gran ataque, los mongoles pasaban meses explorando las defensas enemigas, las líneas de suministro y las posibles rutas de escape. Esta táctica fue lo que el filósofo chino Sun Tzu escribió en El arte de la guerra. Toda batalla se gana antes de librarse. Los mongoles utilizaban muchos elementos de guerra psicológica. En especial, intentaban aparentar que su ejército era mucho más grande de lo que en realidad era. Y, por ejemplo, montaban a sus esclavos, o a sus esposas, o a sus hijos, o incluso tan solo llevaban a sus caballos solos, separados de sus jinetes, para parecer mucho más numerosos. Utilizaban ramas de árboles para producir enormes nubes de polvo. De esta manera, podían sorprender a sus enemigos de algún modo y también podían aparecer desde un lugar inesperado debido al polvo, por el elemento sorpresa y por la velocidad de sus caballos. En nuestra historia, Qanubish es nombrado mensajero y explorador en el ejército mongol, lo que le ajusta bien a su disposición. En gran medida, siempre se ha sentido más cercano a ciertos animales, como las águilas con las que ha cazado desde niño, o los caballos que lo llevan y que nunca se quejan.
ya que los caballos poseen cualidades que los humanos nunca tendrían. La vida solitaria no es problema para Kanubish, pero apenas puede imaginar la importancia de los mensajes que un día llevará a todos los rincones del vasto imperio mongol. Los mongoles utilizaban un sistema muy sofisticado de mensajeros o heraldos. Constituía, digamos que, la organización clave de su vasto imperio. En verdad, ellos debían enviar mensajes de un lugar a otro con la mayor rapidez. Para ello usaban ciertas estaciones en las que el enviado podía cambiar de caballo y viajar a la mayor velocidad posible. De este modo, podían recorrer incluso cientos de kilómetros en un día. Cada enviado tenía, por supuesto, el mismo entrenamiento militar como el de un típico guerrero. La comunicación a larga distancia en el Imperio Mongol se basaba en rutas de suministro o de mensajes conocidas como el yam. Consistía en un sistema de estaciones de relevo usado por los jinetes mongoles para enviar mensajes de forma rápida. El primer mensajero viajaba a caballo hasta el yam más cercano, donde otro lo esperaba ya con su destino trazado. Lo relevaba y viajaba hasta la siguiente estación, mientras el jinete original se recuperaba de su viaje. Y así continuaban. Pienso que la comunicación viajaba más rápido en el mundo premoderno de lo que se hubiese esperado. Se deseaba que todo viajara en esencia a la velocidad de un caballo o en principio a la velocidad de un barco, viajando a una velocidad normal. Sabemos que los mongoles tenían servicios de mensajería, que esos servicios involucraban múltiples caballos, varios días y muchos hombres para llevar los mensajes. En su vida como mensajero y explorador, Kanubish recorría las rutas comerciales de la seda, donde se decía que una doncella con un plato de oro en su cabeza podía transitar con seguridad. Año 1241. Kanubish tenía 21 años y era explorador y mensajero. Y Ogedai Khan era el líder supremo de la horda mongol. Ogedai fue elegido para ser sucesor de Genghis Khan. Era en muchos aspectos digno hijo de su padre. Ogedai no se conformaba con gobernar las tierras recién conquistadas. No. Ogedai Khan buscaba expandir su imperio. ¿Hasta dónde? Quizás hasta los límites del mundo conocido. ¿Dónde estaba el fin del mundo para los mongoles? ¿Podía llegar hasta Rusia o llegar hasta el Kush hindú o hasta el Kush iraní? Según lo que creían, quizás ya hubiesen superado la extensión de Asia. Incluso llegaba hasta Hungría. Pero ¿qué los impulsó a llegar hasta ahí? Se desconoce aún. Para la Navidad de 1241, Ogedai y sus generales habían ampliado el Kanato, conquistando lo que quedaba del noroeste de China, adentrándose a Rusia. El año anterior habían saqueado Kiev, en la actual Ucrania, y la horda se movía hacia el oeste, el Imperio Mongol. Toda Europa temblaba ante los mongoles, por su aterradora reputación, la despiadada caballería mongol y sus sofisticadas tácticas de asedio. Cuando el enorme ejército mongol llegó a Hungría, el rey Bela IV intentó detenerlo en la batalla de Mohi, pero ni siquiera los feroces húngaros fueron rivales para los mongoles. En su campaña europea, los mongoles se enfrentaron con el ejército húngaro. Este fue un encuentro muy interesante, ya que los húngaros eran de origen nómada como los mongoles.
por lo que, en principio, emplearon la misma forma de guerra. Entonces estamos hablando del siglo XIII, por lo que el ejército húngaro durante ese siglo ya era un ejército europeo bien conformado, con excelentes jinetes, armaduras pesadas y que también usaba una técnica de lucha a corta distancia. Por otra parte, los mongoles estaban valiéndose de su técnica nómada típica, así que emplearon ataques rápidos, caballería ligera, sorprendiendo al enemigo, por lo que, en cierto modo, esta fue una contienda de guerra entre los europeos y los nómadas. Tras la batalla de Mohi, los ejércitos de Ogedai desataron un infierno sobre los húngaros. Mataron a 1 millón de personas, nobles, caballeros, campesinos. Todos sufrieron una matanza indiscriminada por parte de los invasores. Fue una de las invasiones más sangrientas de un período ya crudo de la historia. Hungría primero, el resto de Europa después. Esto es lo que debió parecer en diciembre de 1241, cuando el resto de la Europa cristiana temblaba aterrorizada. Entonces ocurrió un milagro. El gran Ogedai, el hijo sanguinario de Gengis Khan, siempre había sido un gran bebedor. Y una noche de diciembre de 1241 bebió hasta morir a los 65 años. Sí, bueno. Sí. Con la muerte de Ogedai Khan, los mongoles se retiraron de los márgenes de Europa, volvieron sus fuerzas hacia Karakorum, la capital de Mongolia, para elegir a un nuevo líder. Casi a punto de una invasión, de pronto se retiraron. Aparte de Hungría, Europa quedaba libre de la maquinaria de guerra mongola. ¿Pero por qué? Algo muy cierto en relación a las fuerzas nómadas o a fuerzas que dependían de un liderazgo carismático como los mongoles es que una vez que ese líder carismático moría, se producía un vacío que debía ser llenado por alguien. Por ejemplo, cuando un sultán moría, el occidente podía estar tranquilo durante algunos años mientras se ejecutaba la herencia. Cuando un gran Khan moría, todos los príncipes debían realizar una reunión llamada Kurultai, que era como una gran reunión del consejo. Tenían que realizar un Kurultai para elegir al próximo líder. Así que era primordial que todos los príncipes regresaran al campamento para tomar esa decisión. Si no acudían, no participarían. En esencia, eso impidió la posible expansión, la conquista de Europa. Tras su retirada de Europa Central en 1242, los ejércitos mongoles volverían cada cierto tiempo para masacrar, raptar y saquear, pero no habría ninguna invasión a gran escala. Y su retirada ese año fue el principio del fin del imperio. El exceso de bebida fatal para Ogedai Khan había salvado a Europa Occidental de las hordas mongolas. ¿Pero fue algo bueno o pudo crearse una generación desarrollada bajo dominio mongol? Sí, es muy probable que Europa hubiese caído, pero no fue precisamente algo malo. Recordemos que Irán cayó ante los mongoles y su ilcanato, y ellos, ante todo, volvieron a ser Irán de nuevo. Lo aprovecharon, puesto que ellos fueron capaces de absorber eso. Recordemos que los mongoles absorbían a las personas, y además, cuando conquistaron Irán, formaron junto a su gente un estado multicultural y multiétnico, gobernando junto a los persas. ¿Cómo saberlo? Una vez terminada la invasión, los mongoles resultaron ser unos dictadores un tanto benévolos. Pero no es por la tolerancia y la educación de los mongoles por lo que serán recordados, ni por sus habilidades como administradores. Siempre serán recordados por sus khanes, sus conquistadores y sus guerreros feroces. Ellos realmente siguieron el destino del guerrero. La vida de un guerrero mongol no hubiese llamado la atención de muchos hoy. Era violenta, ardua y austera. Pero ¿qué lecciones podemos aprender de un guerrero mongol valiente y resiliente? ¿Qué lecciones aprender de los mongoles? Quizás no dejar que vuelvan a existir, ya que fueron una máquina de guerra despiadada y quizás muy terrible que destruía
todo a su paso. No más mongoles. Ese es un punto de vista, pero existen otros. Muchos se preguntan cuándo terminó este imperio. No terminó. Por ejemplo, llegó a su fin en Irán, pero ningún mongol se regresó a casa. Verán, tan solo se desvanecieron. De los mongoles en Irán, ninguno regresó a casa. En China, la dinastía Yuan llegó a su fin. Y el gran Khan real regresó a Mongolia, pero fue con su ejército más cercano. Los millones de personas que formaban la dinastía Yuan no fueron a ninguna parte, se quedaron allí. En otras palabras, tan solo fueron asimiladas. El mayor error que las personas cometen sobre los mongoles es pensar en ellos como una entidad que se extendió desde la estepa a todo el mundo. No fue así. Fue un movimiento, una revolución que se transformaba todo el tiempo. Y perdura de una forma u otra hasta el día de hoy. Es posible que todos tengamos el espíritu del Gran Khan dentro de nosotros. En sus inquietos 64 años de vida, Genghis Khan tuvo varias esposas y cientos de concubinas para asegurar que su legado perdurara en el futuro. ¿Quién lo sabe? Tal vez compartamos algo del ADN de este gran guerrero. Los genetistas han calculado que unos 16 millones de personas vivas en la actualidad son descendientes de Genghis Khan. ¿Era ese el destino del guerrero? Con seguridad era una forma de mantener vivo el legado y espíritu del Gran Khan, mucho después de abandonar el campo de batalla.